En la mañana del baby shower de mi nuera, nuestra ama de llaves me jaló hacia la despensa oscura y cerró la puerta de golpe poniéndole seguro. ¿Te volviste loca?, me quejé asustada. Señora Silvia, baje la cabeza, no haga ruido, tiene que escuchar esto, confíe en mí, imploró. Hay momentos en la vida en los que el tiempo pierde su ritmo. No hay ruido, no hay aire, solo el eco de una traición latiendo con fuerza en tus propias sienes. Si alguna vez has entregado tu confianza ciega a alguien que, a escondidas, solo afilaba el cuchillo para destruirte, acompáñame. Te invito a que dejes tu like y te suscribas a este canal para seguir compartiendo historias de vida como esta. Era una tarde preciosa en el centro de Puebla. El patio principal de mi taller de Talavera estaba adornado con papel picado de colores vivos, guirnaldas de flores frescas y largas mesas cubiertas con manteles de lino deshilado. El sonido de las risas de los invitados y la música de un trío huasteco llenaban el ambiente, celebrando la inminente llegada de mi primer nieto. Yo, Beatriz, a mis 60 años y con las manos profundamente curtidas por décadas de amasar arcilla y pintar esmaltes, me sentía la mujer más afortunada de la tierra. Veía a mi único hijo, Héctor, acariciando el vientre de Jimena con una devoción que me humedecía los ojos. Para mí, ella era la hija que la vida no me dio, la pieza perfecta que completaba nuestra familia tras la dolorosa partida de mi difunto esposo. Pero la arcilla cruda es inmensamente frágil antes de pasar por el fuego, y mi ilusión estaba a punto de convertirse en polvo. Me dirigía hacia la cocina grande, por más jarras de agua de Jamaica, cuando sentí unos dedos ásperos aferrarse a mi brazo con desesperación. Era Rosario, Chayo, mi empleada de mayor confianza, la mujer que había vigilado la temperatura de mis hornos y cuidado de mi casa durante 30 años. Su rostro, normalmente sereno y moreno, estaba pálido, desencajado por el terror. Sin decir una sola palabra, me jaló con una fuerza inesperada hacia el cuarto oscuro del fondo, donde guardamos los sacos de minerales, los pigmentos de cobalto y las herramientas pesadas. «¿Qué pasa, Chayo? Me estás lastimando», susurré, confundida por la penumbra y el fuerte olor a tierra húmeda y químicos. Ella me tapó la boca con su mano temblorosa y señaló con la barbilla hacia la vieja puerta entreabierta que conectaba directamente con la despensa de la cocina. Del otro lado, escuché la voz de mi nuera. No era el tono dulce, sumiso e infantil que siempre usaba frente a mi hijo. Era una voz gélida, calculadora, casi metálica. Estaba hablando por su teléfono celular. «Ya te dije que te calmes, mamá», decía Jimena, chasqueando la lengua con evidente fastidio. «Todo está saliendo exactamente como lo planeamos desde el principio. Sí, el niño nace en unas semanas. Con este bebé como ancla legal, Héctor no va a poder mover un solo dedo sin mi permiso». Mi corazón dio un vuelco violento. Me pegué a la madera fría de la puerta, sintiendo que el piso desaparecía bajo mis zapatos. «Claro que los papeles del centro histórico ya están listos», continuó mi nuera, y cada palabra era un martillazo directo en mi pecho. «La vieja es tan confiada que deja su chequera y sus carpetas del fideicomiso en el despacho abierto. Llevo meses calcando sus firmas en las madrugadas. En cuanto dé a luz, ejecutamos el traspaso de los 3 edificios a la empresa fantasma de mi tío. Por fin vamos a recuperar lo que ese infeliz de su marido nos quitó hace 30 años. La bancarrota del abuelo la van a pagar ellos con sangre, mamá. Los voy a dejar literalmente en la calle. El oxígeno abandonó mis pulmones por completo. El matrimonio de mi hijo, sus tiernas sonrisas de buenos días, los abrazos que ella me daba al llegar a casa. Todo, desde el primer instante, había sido una farsa repugnante. No amaba a Héctor. Lo estaba usando como un simple peón de sacrificio en una venganza familiar que yo ni siquiera sabía que existía. Rosario me miró con los ojos anegados en lágrimas, esperando que yo pateara la puerta, que saliera a gritar de dolor, a desenmascararla frente a todos los familiares y amigos que comían mole en nuestro patio. Mi primer instinto, el más salvaje, fue exactamente ese: destruir la fiesta y arrancar a mi hijo de los brazos de ese monstruo disfrazado de madre. Pero entonces bajé la mirada hacia mis propias manos, manchadas permanentemente de polvo de arcilla.
recordé la lección más grande que mi esposo me enseñó en este mismo taller. Si sacas la pieza del horno antes de tiempo por pura impaciencia, se quiebra para siempre. No respondí de inmediato. Solo cerré los ojos en la oscuridad de esa despensa, y en ese largo silencio supe exactamente lo que tenía que hacer. Sin embargo, el precio emocional que mi hijo Héctor iba a tener que pagar por mi descubrimiento era algo para lo que ninguna de las dos estaba verdaderamente preparada. El frío de la pared de adobe contra mi espalda me ancló a la realidad. Chayo me miraba aterrada, con la respiración entrecortada, esperando el estallido. Pero el estallido nunca llegó, solo la miré. Y en ese silencio sofocante de la despensa, entendí que mi familia había sido invadida. La bancarrota del abuelo, había dicho ella en el teléfono. Mi mente viajó 30 años atrás, tratando de armar un rompecabezas oxidado. Mi difunto esposo fue un hombre recto que construyó este taller de Talavera a base de madrugadas y quemaduras en los brazos. Jamás arruinó a nadie con dolo. Si hubo socios que cayeron durante las devaluaciones de aquella época, fue por la brutalidad de la economía, no por malicia nuestra. Que una familia hubiera incubado un rencor tan venenoso durante décadas, al punto de criar a su hija para infiltrarla en mi casa y destruirnos desde las entrañas, era una perversidad que me revolvía el estómago. ¿Cuántas veces tuve la verdad frente a mí y elegí cerrar los ojos? Recordé las tardes en que Jimena se negaba a comer con nosotros, alegando fatiga. Recordé su repentino y sospechoso interés en ayudarme a organizar los archivos físicos de mi despacho. Fui yo misma quien le abrió la puerta del archivero de caoba. Yo le entregué las llaves de nuestra intimidad financiera, convenciéndome de que era una muchacha moderna y hacendosa que solo quería quitarme un peso de encima. Fui yo quien le dijo a Héctor: «Hijo, qué bendición encontrar a una mujer tan dispuesta a cuidar lo nuestro. ¡Qué estupidez!». Mi necesidad desesperada de ver la casa llena de nietos, de sentir que el linaje de mi esposo continuaba, me hizo tragarme cada una de sus actitudes calculadoras, disfrazándolas de amor. Construí un castillo de mentiras para proteger mi propia ilusión. Respiré hondo. El olor a tierra mojada, a óxido de cobre y a leña quemada inundó mis pulmones. Ese aroma era mi sangre. Era el patrimonio que esta intrusa planeaba arrebatarnos. Me limpié las manos temblorosas en mi delantal de manta gruesa. Me acomodé el cabello gris que se había escapado de mi trenza y miré a mi empleada. «Ni una sola palabra de esto, Rosario», le susurré, con una firmeza ronca que me sorprendió a mí misma. «Si sales y cambias la cara, ella gana. Límpiate esas lágrimas de inmediato. Hoy vamos a celebrar». Abrí la puerta pesada de madera. La luz del sol poblano me golpeó el rostro de golpe, junto con los acordes de las trompetas del mariachi. Caminé entre las mesas cubiertas de lino. Cada paso era un esfuerzo físico abrumador para no desmoronarme al ver a mi Héctor. Mi muchacho estaba ahí, sirviendo carnitas a los tíos, riendo con esa nobleza transparente que heredó de su padre. Ignoraba por completo que la mujer a la que le besaba la frente lo consideraba apenas un instrumento de venganza. Mi pecho ardía de dolor por él. Me detuve junto a la fuente de piedra. Entonces la vi acercarse. Jimena caminaba hacia mí sosteniendo una pequeña copa de cristal. Caminaba con la seguridad de quien se cree dueña del mundo, dispuesta a pedir la atención de todos nuestros invitados para hablar. Lo que esa muchacha no entendía es que yo ya no era su suegra complaciente. A partir de ese segundo me había convertido en su peor pesadilla. Y el teatro que estaba por armar frente a todos sería su primera sentencia. El sonido fino y agudo de un tenedor golpeando el cristal apagó de golpe las guitarras del trío huasteco. El murmullo de los invitados se desvaneció en el patio. Jimena, con su vestido de maternidad color mamey que resaltaba su vientre abultado, se puso de pie en el centro de la mesa principal. Tenía esa expresión angelical perfectamente ensayada, la misma que había usado para engatusar a mi muchacho desde el primer día en que pisó este taller. «Familia, amigos», comenzó, con una voz aterciopelada que ahora me provocaba una repulsión física insoportable. «Hoy no solo celebramos la llegada de este pedacito de cielo. Hoy quiero brindar por las raíces, por el legado inquebrantable de esta casa.
Pronunció la palabra legado, mirándome fijamente a los ojos. Levantó su copa hacia mí. Los invitados aplaudieron, conmovidos por la supuesta ternura de la nuera perfecta. Héctor, mi pobre Héctor, me miró con un orgullo que me partió el alma en 1000 pedazos. Él creía estar presenciando la consagración definitiva de nuestra familia, cuando en realidad estaba aplaudiendo a la mujer que planeaba dejarnos en la calle. Mientras el eco de los aplausos rebotaba en las paredes de adobe, mi mente empezó a retroceder en el tiempo, tejiendo los hilos sueltos de una telaraña macabra. Las acciones de los últimos 8 meses encajaban ahora con una precisión que helaba la sangre. Recordé aquella tarde de noviembre, cuando me dolían las articulaciones por el frío húmedo que bajaba de los volcanes. Jimena me había preparado un té de canela en la cocina, acariciándome el hombro con suavidad. «Descanse, doña Betty. Vaya a recostarse. Yo me encargo de ordenar las carpetas del notario y los recibos del fideicomiso en su despacho. No se preocupe por nada». Qué profunda fue mi ceguera. Lo que yo interpreté en su momento como un acto de inmensa bondad filial era en realidad el instante preciso en que le entregué las llaves de nuestra ruina. Mientras yo dormía en mi habitación, arrullada por la falsa seguridad de tenerla cerca, ella estaba abajo, en la penumbra de mi oficina privada. Me la imaginé revisando los folios de las propiedades históricas que mi esposo y yo levantamos peso a peso, calcando mis firmas en la madrugada con la paciencia de un buitre. Ella no veía un hogar entre nosotros. Veía una caja fuerte abierta. Su embarazo no era fruto de un amor joven y apasionado, sino un frío e inquebrantable candado legal para asegurar que mi hijo jamás pudiera defenderse cuando dieran el golpe final. «Por ti, suegra», dijo Jimena, alzando su copa de agua mineral para que todos la escucharan. Los comensales se giraron a verme, esperando la lágrima fácil, la reacción de la viuda vulnerable y agradecida. Me enderecé en mi silla de madera tallada. No permití que ni un solo músculo de mi rostro traicionara el huracán de furia que me consumía por dentro. Tomé mi propio vaso, una pieza de talavera fina que yo misma había horneado a 1000 grados de temperatura, y lo alcé lentamente. No brindé por ella, brindé por mi hijo, por la criatura inocente que no tenía la culpa del nido de víboras en el que iba a nacer, y por la promesa inquebrantable que me hice en ese segundo. Bebí el agua de Jamaica, pero en mi garganta el líquido tenía el sabor amargo de la ceniza. Cuando bajé el vaso, le sostuve la mirada a mi nuera a través de la mesa. Fue apenas una fracción de tiempo, un instante minúsculo donde dejé que viera una chispa de una dureza ancestral que ella desconocía en mí. Jimena parpadeó. Un atisbo levísimo de desconcierto cruzó su rostro de porcelana, pero rápidamente lo descartó. Confundió mi silencio con sumisión y mi educación con debilidad. Ese sería su error más grande. La fiesta continuó hasta el anochecer entre tamales y canciones, pero para mí el festejo había terminado mucho antes. Mientras los últimos invitados se despedían en el zaguán, abrazando a la futura madre, yo ya estaba empacando mentalmente. Necesitaba salir de Puebla antes de que el sol saliera. Las firmas que me había robado eran un veneno legal que seguramente ya estaba corriendo por las venas de nuestro patrimonio, y yo tenía que encontrar el antídoto en la capital antes de que fuera demasiado tarde. Los días que siguieron al baby shower fueron un ejercicio de tortura que me exigió más control que tornear la arcilla más rebelde. Me convertí en la sombra perfecta de la suegra ilusionada. Me sentaba en el corredor interior, bajo la sombra fresca de la bugambilia, tejiendo escarpines de hilo amarillo para el bebé. Cada vez que Jimena pasaba por el patio frotándose el vientre con lentitud estudiada, yo le dedicaba una sonrisa amplia y le preguntaba si se le antojaba un pan dulce o un café de olla. Por dentro, cada puntada que daba con las agujas era un recordatorio de la red de engaños en la que me habían envuelto. Héctor, ajeno a la tormenta, me besaba la frente antes de irse a supervisar los hornos grandes. «Mamá, te ves más radiante que nunca», me decía. Pobre de mi niño. No sabía que la luz en mis ojos no era alegría, sino el brillo frío de quien afila su instinto de supervivencia para proteger a su cría. Una mañana de martes, con la excusa de que necesitaba buscar unos pigmentos de cobalto especiales que solo vendían en el centro del país, tomé un autobús hacia la Ciudad de México. Mientras el paisaje imponente del Popocatépetl se quedaba atrás por la ventana,
Mi mente repasaba cada documento, cada papel que yo había firmado o dejado a la vista en los últimos meses. Llegué a un edificio alto y sobrio de cristal en Paseo de la Reforma, un lugar que contrastaba violentamente con el adobe y la cantera de mi Puebla querida. Allí me esperaba el licenciado Montes de Oca, un hombre de cabello ralo y mirada aguda que había sido el estratega legal de mi difunto esposo durante la crisis de los 90. Cuando me vio entrar sin previo aviso, supo de inmediato que algo andaba muy mal. Nos encerramos en su despacho. Le pedí, con la voz seca y sin rodeos, que rastreara cualquier movimiento registrado a mi nombre o al del taller en el registro público de la propiedad y del comercio. Montes de Oca tecleó en su computadora durante lo que pareció una eternidad. El sonido de las teclas era como el latido acelerado de un reloj de arena quedándose sin tiempo. De pronto, el abogado se detuvo. Se quitó los lentes despacio, limpiándolos con su corbata antes de mirarme con una expresión de absoluto desconcierto. «Beatriz», murmuró, girando la pantalla hacia mí. «Alguien ha estado cediendo los derechos de usufructo de los 3 edificios coloniales que tienes en el centro. Y no solo eso. Hay un contrato de promesa de compraventa irrevocable a favor de una inmobiliaria de reciente creación llamada Grupo Horizonte». Me acerqué a leer la pantalla. El nombre de la apoderada legal de esa empresa fantasma me golpeó como un bloque de hielo en el pecho. Consuelo Vargas, la madre de Jimena. Ahí estaba, la prueba irrefutable, sellada con notario. Mes a mes, firma falsificada tras firma falsificada. Mi nuera había estado desangrando el patrimonio histórico que a mi esposo le costó la vida levantar. Nos estaban despojando de las propiedades más valiosas sin hacer un solo ruido, preparando el terreno para echarnos a la calle justo cuando naciera mi nieto. «Podemos meter una denuncia penal por fraude hoy mismo, Beatriz. Las mandamos a la cárcel por falsificación de documentos», sugirió Montes de Oca, indignado, tomando el teléfono de su escritorio. «No», lo detuve en seco, poniendo mi mano pesada y callosa sobre la suya. «Si hacemos eso ahora, Jimena usará a mi nieto, que está a semanas de nacer, como rehén. Destruirá a mi hijo. Exigirá dinero o simplemente desaparecerá con el niño para castigarnos». El abogado me miró, comprendiendo la gravedad de la encrucijada. Estábamos contra las cuerdas, con una mujer despiadada sosteniendo el futuro de mi sangre como escudo protector. «Entonces, ¿qué hacemos, Beatriz? Ya tienen los derechos sobre los ladrillos. Legalmente, tienen el sartén por el mango». Retiré mi mano del teléfono. Una calma helada se apoderó de mí, la misma concentración absoluta que siento cuando decido someter una pieza maestra al fuego extremo del horno. «Tienen los ladrillos, licenciado, pero no tienen el alma», le respondí mientras una idea audaz comenzaba a tomar forma en mi mente. «Vamos a dejar que crean que ya ganaron. Quiero que me prepare un fideicomiso ciego, el más hermético que conozca. Les voy a entregar las paredes, sí, pero les voy a prender fuego desde adentro y le juro que no se van a dar cuenta hasta que tengan las manos hechas cenizas». El plan que trazamos con Montes de Oca en aquel despacho de cristal era como preparar una pieza de Talavera para el segundo horneado. Un error de 1 grado en la temperatura y todo estalla. Pero no tenía otra opción. Regresé a Puebla con el corazón blindado y una carpeta oculta entre mis lienzos de pintura. Mientras el autobús serpenteaba por las faldas de los volcanes, recordé lo que Jimena no sabía, que en México un edificio antiguo es mucho más que sus paredes. Es su historia, sus permisos y, sobre todo, su nombre. Al llegar a casa, la escena era casi bucólica. Jimena estaba sentada en el jardín, hojeando una revista de decoración de lujo, señalando muebles que costaban más de lo que un artesano gana en 3 años. Héctor la miraba con una ternura que me dolía. Me acerqué con la máscara puesta. «Hija, vengo agotada», le dije, dejándome caer en la silla de mimbre junto a ella. «Pero conseguí los pigmentos. Y fíjate que en la ciudad me encontré con un viejo amigo que me recordó que tengo que actualizar la denominación de origen y la marca registrada del taller. Me dijo que, como ya me estoy haciendo vieja, debería poner todo eso a nombre de una entidad protectora, por si algo me pasa». Vi cómo sus ojos se iluminaron con una avaricia que no pudo ocultar. Ella pensó:
La vieja se está rindiendo. Nos lo va a entregar todo en bandeja de plata antes de lo previsto. ¡Ay, suegra! ¡Qué responsable es usted!, respondió, fingiendo una voz dulce. Si quiere, yo puedo ayudarle con esos trámites. Ya ve que Héctor siempre está tan ocupado en el horno y usted necesita descansar para cuando nazca el bebé. Le sonreí. Fue una sonrisa que me quemó la boca. Me parece perfecto, Jimena. De hecho, ya adelanté unos papeles con un notario de allá. Solo necesito que me ayudes a organizar el inventario del taller para que el fideicomiso quede impecable. Lo que ella no sabía era que el fideicomiso que yo estaba creando no era para heredarles el negocio, sino para secuestrar el valor real de lo que querían robar. Moví mis piezas con la precisión de un cirujano. En secreto, transferí la denominación de origen, la marca Talavera de la Cruz, los contratos de exportación con las galerías de Nueva York y Madrid, y lo más importante, el derecho exclusivo de uso de suelo comercial de los edificios del centro, a ese fideicomiso ciego e intocable que solo yo controlaba. Legalmente, Jimena y su madre estaban por quedarse con 3 edificios históricos, pero esos edificios pasarían a ser, de la noche a la mañana, simples caparazones vacíos. Sin el permiso de uso de suelo comercial que yo había blindado, no podían poner ni una cafetería, ni un hotel, ni venderlos a constructoras. Se quedarían con las piedras, pero esas piedras estarían muertas, cargadas de impuestos y deudas de mantenimiento que las ahogarían en semanas. Era una trampa de fuego lento. El viento de venganza que ellas habían soplado sobre mi familia ahora se estaba convirtiendo en el combustible de su propia ruina. Pocos días después, noté que Jimena estaba más eufórica de lo normal. La escuché reírse a carcajadas en su habitación mientras hablaba con su madre. Celebraban que el traspaso de los edificios a su empresa fantasma ya era casi un hecho legal. No se imaginaban que les estaba entregando un regalo envenenado. Mientras ellas soñaban con millones, yo miraba a mi hijo Héctor, rezando en silencio para que, cuando el castillo de naipes se cayera, yo fuera lo suficientemente fuerte para sostenerlo antes de que tocara el fondo del abismo que su propia esposa le estaba cavando. La avaricia es exactamente igual que un esmalte de mala calidad. Cuando lo aplicas sobre la arcilla cruda, brilla con una intensidad preciosa, casi hipnótica, pero en el instante en que lo sometes a la temperatura implacable del horno, se agrieta, se descascara y termina arruinando la pieza entera. Jimena y su madre, Consuelo, estaban a punto de meterse solas al fuego y yo no iba a ser quien las detuviera. Un par de semanas después de mi silencioso viaje a la capital, la atmósfera en nuestra casona poblana comenzó a transformarse de una manera grotesca. De pronto, el gran zaguán de piedra volcánica, donde antes solo entraban los bultos de tierra pigmentada y los proveedores de leña, empezó a llenarse de repartidores con cajas de tiendas departamentales exclusivas. Primero fue una cuna de madera importada que costaba lo mismo que mantener encendido mi horno principal durante medio año. Luego, vi a Jimena bajar a desayunar luciendo joyas nuevas, pulseras de oro pesado que tintineaban y desentonaban por completo con la vida sencilla y de trabajo de nuestro hogar. El golpe final llegó una tarde de viernes, cuando una camioneta de lujo se estacionó frente a nuestro portón. Mi Héctor ya no tenía esa mirada inocente de meses atrás. Llevaba días inusualmente callado, observando los recibos extraños que llegaban a la casa y el comportamiento errático de su suegra. «Jimena, no me mientas», le dijo mi hijo con un tono firme que rara vez usaba. Estaba de pie junto a la camioneta, sosteniendo un estado de cuenta que había encontrado en el despacho. «Tu madre no tiene inversiones en el norte. Conozco a los contadores de esta ciudad y sé cómo funcionan los rendimientos. ¿De dónde salió el dinero para esto?». Jimena palideció por una fracción de segundo. Al verse acorralada, recurrió a su arma más sucia. Se llevó las manos al vientre abultado, fingiendo una punzada de dolor, y dejó escapar un quejido. «¿Me vas a interrogar ahora, Héctor? ¿Me vas a tratar de mentirosa con el estrés que eso le causa a nuestro bebé?», sollozó, manipulando exactamente su punto más débil. Héctor apretó la mandíbula. Dio un paso atrás, claramente insatisfecho y lleno de dudas. Pero el miedo a lastimar a su hijo por nacer lo paralizó. Yo observaba la escena desde la ventana de mi habitación. Mi muchacho no era tonto.
Ya había olido el humo de la traición, pero la trampa del embarazo lo obligaba a quedarse atrapado en medio del incendio. Me tragué la rabia. Faltaba muy poco para que todo estallara. Yo observaba la escena desde la ventana de mi habitación, oculta tras la cortina de encaje. Inversiones antiguas, pensé, sintiendo una mezcla de repulsión y fascinación por su descaro. Yo sabía perfectamente de dónde venía ese flujo de dinero. El licenciado Montes de Oca me lo había confirmado esa misma mañana por teléfono. Consuelo y Jimena, mareadas por el espejismo de tener los títulos de propiedad a nombre de su empresa fantasma, habían acudido a prestamistas privados y bancos de segundo nivel. Usaron mis 3 edificios coloniales como garantía para solicitar líneas de crédito millonarias. Como las propiedades estaban valuadas en una fortuna histórica, los acreedores soltaron el dinero de inmediato, ignorando por completo que esos ladrillos pronto serían un cascarón inútil gracias al fideicomiso que yo había instaurado en la sombra. Madre e hija estaban gastando a manos llenas un dinero que no era suyo. Se estaban ahogando voluntariamente en deudas de intereses altísimos, financiando ropa de diseñador y vehículos para presumir un estatus que siempre nos envidiaron. Y lo mejor de todo es que lo hacían con una arrogancia tan inflada que las cegaba ante el abismo oscuro que se abría justo bajo sus pies. Me dediqué a ser la espectadora más amable de su propia destrucción. Les servía tazas de café de olla humeante mientras ellas hojeaban revistas de viajes a Europa para después de la cuarentena del bebé. Me tragaba la rabia de ver a esas mujeres pisotear la dignidad de mi casa, sabiendo que cada peso que gastaban era un eslabón más en la pesada cadena de hierro que las arrastraría al fondo. Sin embargo, la soberbia es un veneno que nubla el juicio de forma alarmante. Al creerse ya las dueñas absolutas de nuestra riqueza, comenzaron a descuidar las formas. La falsa máscara de la nuera devota empezó a resquebrajarse, y la verdadera naturaleza altanera de su madre estaba por desatar una fricción insoportable en la mesa misma de mi comedor. Un momento para el cual yo ya tenía la mirada afilada. El domingo siguiente, la tensión en mi casa era tan espesa que casi se podía cortar con una espátula de barro. Era el día de nuestra tradicional comida familiar. Había pasado toda la mañana tostando chiles mulatos, pasillas y ajonjolí en el comal para preparar el mole poblano que tanto le gustaba a mi hijo. El aroma a especias, chocolate y humo dulce inundaba el gran comedor, pero ni siquiera ese olor sagrado a hogar podía disfrazar la pestilencia de la codicia que se había sentado a mi mesa. Consuelo, la madre de Jimena, había llegado sin avisar. Llevaba puesto un vestido de seda cruda y un collar de perlas que, irónicamente, había comprado con el dinero que el banco le prestó usando mis escrituras robadas como aval. Entró pisando fuerte y se sentó justo a la derecha de mi Héctor, ocupando el lugar que históricamente le correspondía al patriarca de la familia. Lo permití. Todo era parte de mi letargo calculado. Mientras yo servía el mole humeante sobre las piezas de talavera fina, platos que mis propias manos habían pintado con azul cobalto hacía más de 20 años, Consuelo paseaba su mirada despectiva por las vigas de madera del techo y los tapices antiguos de las paredes. «¡Ay, consuegra!», dijo de pronto, con esa voz chillona que intentaba disfrazar de alta cuna. «¿Qué casa tan rústica tienen? Aunque, claro, el mundo moderno exige otra visión. Ya sabe cómo es la vida de los negocios, ¿verdad? Las fortunas cambian de manos cuando uno menos se lo espera. Los imperios viejos se caen para darle paso a la sangre nueva y más astuta». Héctor levantó la vista de su plato, frunciendo el ceño, genuinamente desconcertado e incómodo por la falta de tacto. Jimena, a su lado, dio un sorbo a su copa de agua para ocultar una sonrisa torcida, una sonrisa venenosa y llena de suficiencia. No respondí de inmediato. Solo me quedé de pie junto a la mesa. Apreté el mango del cucharón de madera. Sentí el calor de la vasija subir por mi brazo y el peso de la historia de mi familia latiendo en cada rincón de esa habitación. En ese breve y denso silencio, las observé. Ellas esperaban que yo me ofendiera, que me alterara por mi decadencia o que bajara la cabeza como una viuda derrotada que no entiende cómo funciona el mundo moderno.
Confundieron mi hospitalidad con debilidad. Confundieron mi paciencia de artesana con absoluta estupidez. Me acerqué a Consuelo y con un pulso firme y delicado dejé caer una porción perfecta de mole en su plato. «Tiene usted toda la razón, Consuelo», le respondí, con una voz tan suave que casi parecía un susurro, mirándola directamente a esos ojos inyectados de ambición. Las cosas cambian de manos, y a veces uno cree que tiene el control del fuego hasta que el horno se cierra y te quema vivo desde adentro. Buen provecho. El comedor se sumió en un silencio sepulcral. Consuelo parpadeó, desconcertada por un segundo, sintiendo quizá el filo invisible de mis palabras, pero su arrogancia era mucho mayor que su intuición. Soltó una risita nerviosa, desvió la mirada y comenzó a comer. Yo me senté en mi cabecera, saboreando cada bocado. Las dejé engordar su ego, dejé que se sintieran las dueñas absolutas de Puebla, porque lo que Jimena y su madre no sabían era que su tiempo de jugar a las millonarias intocables estaba a punto de expirar dramáticamente. Esa misma madrugada, la tormenta que tanto habían esperado para dar su golpe maestro por fin estalló bajo mi techo. Jimena rompió fuente. El ancla legal estaba a punto de nacer y con su primer llanto en este mundo, todas las máscaras, absolutamente todas, caerían al piso pedazo a pedazo. La madrugada en que mi nieto decidió asomarse a este mundo, el cielo sobre Puebla estaba teñido de un violeta profundo, casi negro. Los pasillos del hospital olían a antiséptico y a café trasnochado. Cuando por fin las enfermeras salieron para avisarnos que el niño había nacido sano y fuerte, vi a mi hijo Héctor derrumbarse a llorar contra la pared, abrumado por el peso de la paternidad. Minutos después, me permitieron entrar a la sala de recuperación. Allí estaba la criatura, pequeñito, envuelto en mantas blancas, con las manos apretadas en diminutos puños. Al acariciar su mejilla tibia, sentí un amor feroz y primitivo encenderse en mis entrañas. En ese instante, supe que mi lucha ya no era solo por conservar unos muros de adobe o un negocio de cerámica. Era por proteger la identidad de esa sangre nueva. El niño no tenía la culpa del nido de víboras que lo rodeaba. Él era un Talavera genuino, y yo lo iba a defender como una leona. Sin embargo, para Jimena, ese bebé jamás fue un hijo. Era un simple candado. Era el acta de nacimiento que necesitaba para atar a mi Héctor de manos y pies ante la ley. Apenas un mes después del parto, con el niño ya registrado y los apellidos asentados en el papel oficial, la atmósfera en la casona dio un giro brutal. Con su ancla legal asegurada, mi nuera decidió que ya no necesitaba fingir más. La joven dulce y acomedida que preparaba té de canela se evaporó como agua sobre una plancha hirviendo, dejando a la vista a una mujer áspera, déspota y hastiada de nosotros. Todo estalló una tarde de martes. Héctor entró al despacho sacudiéndose el polvo de arcilla de las botas, cansado después de supervisar la quema de 300 tibores. Jimena estaba sentada en mi sillón de cuero, revisando su teléfono con fastidio. «No entres pisando así, me ensucias la alfombra que acabo de mandar traer», le espetó ella, sin siquiera levantar la vista de la pantalla. «Ya me harté de vivir en este muladar lleno de tierra y mugre de artesanos». Héctor se detuvo en seco, parpadeó, genuinamente confundido por el tono de desprecio, un desprecio que ella nunca había usado frente a él. «¿Muladar? Jimena, este es nuestro taller. Es de donde sale para comer, para la casa», intentó defenderse mi muchacho, bajando la voz para no despertar al niño que dormía en la cuna contigua. «Era tu taller, Héctor», lo interrumpió ella poniéndose de pie con una altivez que helaba la sangre. «He estado hablando con unos inversionistas de la capital. Vamos a vender esta casona principal a una franquicia de hoteles boutique. Pagan una fortuna por los metros cuadrados en el centro histórico y ya estoy harta de ser la esposa de un simple alfarero. Nos vamos a vivir a una zona exclusiva, como la gente decente». Yo estaba en el marco de la puerta, sosteniendo una bandeja con biberones esterilizados. Me quedé inmóvil, escuchando cada puñalada. Mi hijo palideció, sintiendo el primer latigazo de la traición en su propia carne. ¿Vender la casona? ¿Te volviste loca? Esta es la casa de mi madre. Es el legado de mi padre.
Jimena soltó una carcajada seca, carente de cualquier empatía. Cruzó los brazos sobre el pecho y me miró directamente a mí, desafiante, escupiendo su veneno final. Tu madre ya no está para estos trotes, Héctor. No puede ni con su alma. Ya le encontré una casa de retiro muy bonita, asilo de monjas a las afueras de la ciudad. Le va a hacer bien estar con gente de su edad, lejos del polvo. Y ni se te ocurra ponerte al brinco, porque los papeles de las otras 3 propiedades históricas ya están a nombre de la empresa de mi familia. Ya no tienen nada. Así que firmas la venta del taller, o te juro que agarro al niño y no lo vuelves a ver en toda tu miserable vida. El silencio que siguió a esa amenaza fue ensordecedor. Héctor me miró con los ojos cristalizados, buscando en mí una desmentida, un consuelo, una explicación de que todo era una broma macabra. El corazón se me hizo pedazos al ver cómo se le fracturaba el alma a mi hijo, pero no derramé una lágrima. Solo caminé despacio hacia la cuna. Arropé a mi nieto y miré a mi nuera con la piedad que se le tiene a un animal que camina ciego hacia el abismo. Porque lo que Jimena no sabía en ese instante de soberbia es que su dichosa venta con los hoteleros estaba a punto de chocar de frente contra un muro de acero legal que ella misma había ayudado a construir sin darse cuenta. La codicia tiene un sonido peculiar. Es como el crujido levísimo que hace una vasija de barro defectuosa segundos antes de partirse a la mitad. Jimena y su madre llevaban semanas escuchando ese crujido sin darse cuenta, sordas por el ruido de su propia arrogancia, hasta que la realidad les reventó en la cara con la fuerza de un mazo. 3 días después de aquella amenaza repulsiva en mi despacho, sonó el teléfono de disco que conservo en la cocina de Talavera. Era el licenciado Montes de Oca. Yo estaba limpiando los pinceles de pelo de camello con aguarrás, pero al escuchar su tono de voz, detuve mis manos por completo. Beatriz, el horno se cerró, me dijo el abogado, con una satisfacción áspera que me erizó la piel. Acaba de suceder. Me senté en el banquillo de madera, cerré los ojos y escuché la crónica de la caída. Esa misma mañana, Jimena y Consuelo habían llegado a una de las notarías más prestigiosas de Polanco, en la capital. Llevaban sus mejores trajes de seda, perfumes importados y la arrogancia inflada al límite. En la sala de juntas de caoba, las esperaban los inversionistas de la cadena hotelera, listos para firmar un cheque con más ceros de los que mi hijo y yo veríamos en 3 vidas de trabajo artesanal. Habían descorchado champaña antes de tiempo, pero cuando el notario principal, un hombre meticuloso y de la vieja guardia, revisó los folios del registro público que mi nuera le entregó con tanto orgullo, el sello de goma jamás tocó el papel. «Señoras, aquí hay un impedimento insalvable», les dijo el notario, quitándose los anteojos de lectura. Ustedes, o mejor dicho, la empresa de la señora Consuelo, efectivamente poseen los títulos de propiedad física de los muros. Pero los 3 edificios están bajo un régimen estricto de patrimonio histórico inmobiliario. Y lo más grave, el derecho de uso de suelo comercial, la marca de origen y los permisos de modificación estructural no les pertenecen. Montes de Oca me contó que el rostro de Consuelo perdió todo el color, como si le hubieran vaciado las venas. Jimena, temblando de rabia, exigió saber de qué estaba hablando. Esos derechos intangibles, que son los que realmente le dan valor comercial a las propiedades, fueron transferidos hace meses a un fideicomiso ciego e irrevocable por la dueña original, la señora Beatriz, explicó el notario, cerrando la carpeta de golpe. Sin la firma de ese fideicomiso, ustedes no pueden poner ni un clavo en la pared, mucho menos demoler para hacer un hotel boutique. Para fines de negocio, estas escrituras son un simple pedazo de papel viejo. Los inversionistas hoteleros, hombres de negocios que no perdonan un solo error legal, se levantaron de la mesa furiosos por la pérdida de tiempo y cancelaron el trato en ese mismo instante. Pero la pesadilla para mi nuera y su madre apenas comenzaba. Al caerse la venta, el castillo de naipes financiero que habían levantado a mis espaldas se desplomó con una violencia brutal. Los bancos de segundo nivel y los prestamistas usureros que les habían soltado millones de pesos para financiar su nueva vida de lujo, se enteraron del bloqueo notarial. Al darse cuenta de que las propiedades que tenían como garantía no valían nada en el mercado comercial, entraron en pánico.
En menos de 48 horas, las líneas de crédito de Consuelo fueron congeladas. Los pagarés comenzaron a generar intereses moratorios asfixiantes. Los despachos de cobranza empezaron a llamarlas de madrugada. La soga de seda que ellas mismas se habían atado al cuello, de pronto, comenzó a apretarles la garganta. Colgué el teléfono en mi cocina, sintiendo el aroma intenso del aguarrás mezclado con el café de olla. Respiré hondo. Mi pecho subía y bajaba con una mezcla de triunfo y una profunda tristeza, porque sabía que la bestia herida estaba a punto de dar sus últimos zarpazos. Efectivamente, esa misma tarde, el celular de mi Héctor sonó. Era Jimena. Estaba histérica, llorando a gritos, exigiendo que empacáramos y nos presentáramos a primera hora del día siguiente en un bufete de abogados en la Ciudad de México. Creían que, al tener a mi nieto como escudo, podrían obligarme a deshacer el fideicomiso para salvarlas de la ruina inminente. No sabían que al citarnos en ese despacho, solo estaban cavando su propia tumba, invitándome a arrojar la última palada de tierra sobre su farsa. El viaje por carretera hacia la Ciudad de México tuvo la densidad de un funeral en vida. Héctor conducía en silencio, apretando el volante con los nudillos blancos, confundido por la repentina y violenta urgencia de su esposa. Llegamos a un edificio pretencioso de cristal y acero en Santa Fe, un lugar estéril que no sabía a hogar, ni a barro, ni a familia. Al entrar a la sala de juntas, el aire acondicionado me golpeó como un témpano. La mesa era de un mármol negro y frío. Del otro lado, sentadas con la postura rígida de dos animales acorralados, estaban Jimena y Consuelo. Las acompañaba un abogado de traje brillante y sonrisa torcida. Las ojeras oscuras bajo el maquillaje de mi nuera y el leve temblor en las manos de su madre delataban el pánico que las consumía por dentro. Los bancos ya les estaban respirando en la nuca. «Siéntense y no me interrumpan», soltó Jimena apenas cruzamos la puerta. No hubo buenos días, ni asomo de cortesía. Héctor la miró, buscando a la mujer dulce con la que había compartido la cama, pero solo encontró a una extraña de mirada gélida. «Jimena, por el amor de Dios, ¿qué es este circo?» «¿Dónde está mi hijo?», preguntó él con la voz quebrada por la angustia. Consuelo soltó una risa seca, desprovista de cualquier calidez humana. Fue ella quien tomó la palabra, mientras su hija se cruzaba de brazos, desafiante. «Tu hijo está perfectamente bien cuidado por su niñera, Héctor. Y este circo, como tú le llamas, es el final de un cobro que llevó 30 años en prepararse». Consuelo se inclinó sobre la mesa, escupiendo cada sílaba. «Tu padre arruinó a nuestra familia en la crisis del 90. Nos dejó en la calle. Así que nosotros decidimos devolverles el favor. Jimena nunca te amó. Tu matrimonio fue un simple trámite, una estrategia para entrar a tu casa y recuperar con intereses lo que nos robaron. El niño fue el candado que necesitábamos para que no nos pudieran echar a patadas cuando tomáramos los edificios. No hubo gritos histéricos, no hubo platos rotos, solo el zumbido eléctrico del aire acondicionado llenando el silencio más denso que he presenciado en mi vida. Giré el rostro hacia mi hijo. Vi cómo la luz se le apagaba en las pupilas. Su cuerpo entero pareció encogerse en la silla. El hombre fuerte que cargaba bultos de arcilla de 50 kilos ahora parecía un niño golpeado por una realidad incomprensible. Le habían fabricado un amor falso, utilizando su deseo más noble de formar una familia como un arma de destrucción. Ese dolor, esa traición absoluta, le fracturó el alma en un instante. Jimena, implacable y devorada por la urgencia de sus deudas, se dirigió directamente a mí. «Tú te creíste muy astuta, Beatriz. Bloqueaste el uso de suelo con ese fideicomiso ridículo y nos congelaste las líneas de crédito», siseó, golpeando la mesa de mármol con el dedo índice. «Pues se acabó el juego. Tienen exactamente 24 horas para disolver esa trampa legal y firmar la liberación comercial de los 3 edificios». «¿Y si me niego?», pregunté, manteniendo la voz en un tono bajo y monótono, observando la desesperación latente bajo su soberbia. «Si no firmas hoy mismo», amenazó mi nuera con una frialdad demoníaca. «Mañana a primera hora me subo a un avión con el niño hacia el extranjero. Tengo la custodia física y pasaportes listos. Ustedes se quedan con sus permisos de suelo y nosotros nos llevamos a tu nieto. Héctor no volverá a verlo crecer, ni sabrá su nombre, ni volverá a escuchar su voz en lo que le reste de vida.
El abogado de traje brillante empujó una gruesa carpeta hacia mí, junto con una pluma fuente negra. Esperaban que yo me derrumbara, que llorara rogando por la presencia de mi nieto, que entregara el trabajo de toda una vida ante la amenaza de perder a mi sangre. No respondí de inmediato, solo las miré. Y en ese silencio sentí cómo el fuego de mis hornos se encendía dentro de mi pecho. Lentamente ignoré la pluma que me ofrecían. Metí la mano en mi bolsa y saqué un sobre amarillo, antiguo, con los bordes desgastados. Lo deslicé sobre el mármol negro. El abogado de traje brillante lo tomó con desconfianza. Rompió el sello oficial y sus ojos recorrieron rápidamente las líneas. Fui testigo de cómo la sangre abandonó su rostro en 3 segundos. Sus manos comenzaron a temblar levemente al pasar a la segunda hoja. Sin decir una sola palabra, cerró el documento de golpe. Lo empujó hacia Consuelo y comenzó a meter sus plumas en el portafolio con movimientos erráticos y desesperados. «Licenciado, ¿qué hace?», exigió Jimena, levantando la voz, confundida por la reacción. «Salvar mi licencia profesional», respondió el abogado, poniéndose de pie de un salto. «Renuncio a su representación en este exacto instante. Las veo en los tribunales, si tienen suerte». Consuelo, con el pulso acelerado, arrebató el papel de la mesa. Leyó las letras rojas del encabezado y soltó un grito ahogado, llevándose las manos al pecho, como si le hubieran robado el oxígeno. «¿Embargo precautorio de la Secretaría de Hacienda?», jadeó Consuelo, mirando a su hija con terror puro. «¿Deuda fiscal de hace 30 años por evasión? Son millones de pesos en multas». Me incliné hacia adelante, apoyando mis manos sobre la mesa fría, dejando que ellas mismas procesaran su veneno. «Ustedes no se robaron un imperio, Consuelo. Se robaron un campo minado», dije, con la voz afilada como obsidiana. «Al falsificar mis firmas y transferir los edificios, asumieron legalmente esa deuda histórica. Y al pedirle dinero al banco usando propiedades embargadas por el gobierno federal, acaban de cometer fraude a la nación». El portafolio del abogado hizo un clic metálico final antes de que saliera corriendo por la puerta de cristal, abandonándolas a su suerte. Jimena se quedó paralizada. El horno se había cerrado y se estaban quemando vivas. Consuelo intentó detenerlo extendiendo una mano temblorosa, pero la voz se le ahogó en la garganta. Su rostro, antes estirado por la soberbia y el desprecio, se desfiguró en una máscara de pánico asfixiante. Se llevó las manos al pecho, hundiendo las uñas en las perlas que llevaba al cuello, respirando con la boca abierta como si el oxígeno de la habitación hubiera desaparecido. Se acababa de dar cuenta, en un segundo de lucidez aplastante, de que su resentimiento enfermizo no solo la había dejado en la miseria absoluta, sino que le acababa de comprar un boleto directo a una celda a su propia hija. Jimena, al ver a su madre colapsar en la silla y al abogado huir, sintió cómo el mundo entero se desmoronaba bajo sus zapatos caros. La mujer calculadora que me había amenazado de muerte financiera hacía apenas unos minutos, se hizo añicos frente a mis ojos. Sus pupilas se dilataron. El sudor frío comenzó a cortar el perfume dulzón que llevaba puesto. Al comprender que yo era un muro de piedra inamovible, su instinto de supervivencia la hizo girar bruscamente hacia el único eslabón que ella siempre consideró débil: mi hijo. «Héctor, Héctor, escúchame, por favor», suplicó Jimena, arrastrando las palabras. Su voz ya no era afilada, era un ruego agudo, patético, bañado en lágrimas repentinas que arruinaron su rostro perfecto. «Todo esto es un error. Mi mamá me obligó, yo no sabía lo del fraude, te lo juro por la vida de nuestro niño. Tú me conoces, mi amor. Soy tu esposa, soy la madre de tu hijo. No puedes dejar que me metan a la cárcel. Piensa en nuestro bebé». Intentó tomarle las manos a mi muchacho a través del mármol, buscando desesperadamente esa mirada noble y compasiva de la que se había estado aprovechando durante un año entero. Yo contuve la respiración. Ese era el momento exacto donde la arcilla cruda de mi hijo pasaría por la prueba de fuego definitivo. Si Héctor cedía ante ese llanto fabricado, si su corazón lo traicionaba y decidía proteger a su verdugo, todo mi esfuerzo habría sido inútil. Pero Héctor no se inmutó. Miró las manos pálidas de Jimena acercándose a las suyas y con una lentitud que me erizó la piel,
retiró los brazos y se recargó en el respaldo de la silla. No gritó, no golpeó la mesa. Ni siquiera hubo un reproche escandaloso en su voz. «Tú no eres mi esposa, Jimena», le respondió con un tono tan apagado y remoto que parecía venir de un lugar muy lejano. «Eres la mujer que usó a mi hijo como un anzuelo para destruir a mi madre». Mi hijo apartó la mirada de ella, girando el rostro hacia el ventanal de la oficina, observando el tráfico gris de la ciudad como si Jimena ya no existiera en la misma habitación. Le dio la espalda emocional de manera definitiva. Ese desprecio silencioso, esa ausencia de un hombre que acaba de enterrar la mentira de su vida frente a sus propios ojos, dolió mucho más que cualquier grito. Jimena soltó un sollozo ahogado y desgarrador, dejándose caer sobre la mesa de mármol negro. Estaban acorraladas y acabadas. Sin embargo, mi venganza no se trataba de enviarlas a prisión y dejar el futuro de mi nieto en el aire. Se trataba de asegurar mi linaje para siempre. Era el momento de sacar el contrato y ofrecerles mi única, gélida y definitiva salida. El llanto de Jimena rebotaba en las paredes de cristal de aquella oficina en Santa Fe, como el aleteo desesperado de un pájaro estrellándose contra una ventana. Consuelo, a su lado, parecía haber envejecido 10 años en apenas 10 minutos. Su altivez de falsa aristócrata se había derretido por completo, dejando únicamente el cascarón tembloroso de una mujer aterrorizada por la inminente y muy real sombra de una celda penitenciaria. Dejé que el silencio pesado hiciera su trabajo durante unos minutos. El silencio es una herramienta implacable, exactamente igual que el torno de alfarero. Moldea la voluntad de la arcilla más dura si sabes mantener la presión adecuada con las manos. Cuando el pánico las ablandó hasta dejarlas sin defensas, metí la mano en mi bolso de cuero por segunda y última vez. Saqué un folder azul marino, de textura gruesa, y lo deslicé despacio sobre el mármol negro, colocándolo justo encima del infame requerimiento de Hacienda. No hice este viaje desde Puebla para escuchar disculpas que no sienten, ni para regodearme viendo su miseria, dije, con una voz tan monótona y gélida que parecía congelar el aire a mi alrededor. Vine a podar la maleza de mi casa. Abrí el folder. Adentro descansaba un contrato redactado con precisión quirúrgica por mi equipo legal. No había letras pequeñas, solo condiciones brutales y definitivas. Tienen 2 caminos a partir de este segundo. Continué, apoyando las yemas de mis dedos callosos sobre el papel blanco. El primero es levantarse de esa silla, dar media vuelta y salir por esa puerta. Si eligen eso, en menos de 24 horas, el banco ejecutará la garantía inmobiliaria. Hacienda congelará cualquier cuenta bancaria que tengan a su nombre y yo misma presentaré la denuncia penal por falsificación agravada de documentos oficiales. Pasarán los próximos 15 años en una prisión federal, perdiendo absolutamente todo. Y mi hijo, como único tutor en libertad, se quedará con la custodia del niño de todas formas. Consuelo ahogó un grito de terror puro, tapándose la boca con ambas manos llenas de anillos que pronto tendría que empeñar. Jimena levantó la vista hacia mí. Tenía el maquillaje oscuro escurrido por las mejillas y los ojos inyectados en sangre. El segundo camino, proseguí, empujando una pluma de tinta negra hacia sus dedos inertes. Es firmar este documento ahora mismo. Si lo haces, Jimena, yo absorberé la inmensa deuda fiscal de los edificios históricos a través de mi fideicomiso ciego y detendré la maquinaria de la demanda penal. Las dejaré ir en la ruina, asfixiadas por las deudas bancarias que ustedes solas pidieron, pero en libertad. A cambio, cedes en este preciso instante la patria potestad total, absoluta e irrevocable de mi nieto a favor de Héctor. Renuncias a cualquier derecho sobre él y desaparecen de Puebla y de nuestras vidas para siempre. El peso de la decisión cayó sobre la mesa como una losa de cantera. Jimena miró las hojas impresas, luego la pluma fuente, y finalmente buscó con desesperación la mirada de mi hijo, rogando por una compasión que ella jamás tuvo para con nosotros. «Héctor, es mi sangre, es mi bebé», susurró, con un hilo de voz patético, intentando aferrarse al último resquicio de su manipulación. Mi muchacho ni siquiera parpadeó. La miró desde una altura moral inalcanzable. «Firma, Jimena»,
O te juro por la memoria de mi padre, que yo mismo me encargaré de que pagues con encierro cada lágrima que le hiciste derramar a mi madre. Acorralada por la prisión federal, asfixiada por los pagarés millonarios que su propia madre había firmado con usureros, mi nuera comprendió que no tenía escapatoria alguna. Su inmensa ambición le había costado el alma. Con la mano temblando tan violentamente que apenas podía sostener el metal, tomó la pluma. El rasgueo de la punta sobre el papel sonó fuerte y definitivo en la oficina vacía. Cada trazo torcido era una renuncia. Cada firma al margen era la devolución legal y absoluta de mi linaje. Cuando terminó de firmar la última página, soltó la pluma como si el metal le quemara la piel y dejó caer la cabeza sobre sus brazos, completamente destrozada. Yo tomé el folder, revisé cada rúbrica con frialdad matemática, lo guardé en mi bolso y me puse de pie. La transacción de guerra estaba hecha. Habíamos rescatado lo único que verdaderamente importaba, pero ahora venía la prueba más difícil. Volver a nuestro taller para sanar las profundas cicatrices que esta invasión nos había dejado. Han pasado 8 meses desde aquella gélida mañana en la oficina de cristal de la capital. Hoy, el aire en nuestro patio de Puebla vuelve a oler a tierra mojada, a leña de encino y a una esperanza genuina y limpia. La tormenta pasó, dejando tras de sí un silencio que ya no esconde secretos, sino una paz profunda y ganada a pulso. Héctor está frente al torno, en el centro del taller. Sus manos, manchadas de arcilla fresca, moldean un tibor enorme con una destreza heredada. Lo observo desde la puerta de la cocina y veo en sus movimientos constantes una sanación silenciosa. El barro ha sido su mejor medicina. Cada vuelta de la rueda, cada presión de sus dedos sobre la tierra húmeda, le ha ayudado a limpiar la herida de la traición. Aprendió de la manera más cruel que el amor no se exige con amenazas, ni se fabrica a escondidas, pero también descubrió su propia fortaleza como padre y como hombre. A escasos metros de él, arrullado por el compás rítmico del torno y cobijado por el calor reconfortante del gran horno de ladrillo, duerme mi nieto en su cuna de madera tallada. Respira con tranquilidad. Está a salvo, creciendo en un hogar donde el amor no es una moneda de cambio ni un chantaje legal. Es un Talavera puro, libre de la codicia y el veneno que alguna vez amenazó con asfixiarlo antes de que pudiera dar su primer paso. De Jimena y Consuelo no supimos más de forma directa, aunque los ecos de su ruina llegaron rápidamente. Sé por los abogados que los prestamistas privados no tuvieron piedad. Perdieron los autos, las joyas y el orgullo, ahogadas bajo el peso aplastante de los pagarés usureros que ellas mismas firmaron por pura soberbia. Su sed de destruirnos terminó por devorarlas a ellas. Pero su miseria ya no me pertenece, no ocupa ni un segundo de mis pensamientos. Me acerco a la mesa de secado y tomo entre mis manos un plato recién horneado, aún tibio. El esmalte brilla bajo el sol, inquebrantable, con ese azul cobalto que nos ha dado identidad durante generaciones. Sonrío, comprendiendo al fin mi propio viaje. Y es que la vida, al igual que nuestro oficio ancestral, no perdona el engaño ni la fragilidad de las malas intenciones. El fuego abrasador destruye y vuelve cenizas a todo lo que está hecho de rencor y mentira, pero endurece a la verdadera Talavera para que resista el peso de los siglos, porque la verdadera riqueza no está en las propiedades físicas o en los títulos que tienes a tu nombre, sino en el linaje, la dignidad y la fuerza interior que jamás permites que te arrebaten. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión gélida y dolorosa para proteger a los que más amas, incluso defendiéndolos de aquellos que decían ser parte de la familia? Cuéntame tu experiencia en los comentarios y, por favor, escríbeme desde qué país o ciudad me estás escuchando. Me encanta leerlas. Si esta confesión te dio fuerza o tocó tu corazón, dale like y suscríbete al canal para que sigamos tejiendo juntas más historias de resiliencia, valentía y justicia silenciosa. Hasta la próxima.